¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola a todas. Pregunto, estoy agarrando el calendario. Yo les di la fecha del examen final, ¿sí o no? Yo leí ahí en el mensaje hace un rato del módulo 4 de los analgésicos, y después 30 de Bien. septiembre, pero no vi el final. Puede ser que haya dicho que el final era viernes 18 y examen recuperatorio el 25. Sí, profe. Así. Bien. Bueno, Ah, ténganlo en cuenta. Me lo voy a anotar por las dudas. sí, Porque por si favor. tengo un lío, tengo un lío, yo también tengo lío. Final, vamos a anotar acá. Final 18 de octubre, recuperatorio 25 de octubre. Ok, listo. Ahora sí, porque fui mandando, pues muchos tienen examen la próxima semana y se me hizo un lío, creo que mandé fechas mal, ahí estuve corrigiendo también. Bueno, cosas que pasan. Bien, vamos a terminar, o a comenzar, mejor dicho, con vacunas, ¿sí? La fecha de hoy comenzamos con lo que es vacunas. ¿Qué son las vacunas? Ay, esperen una cosa. Déjenme ver algo antes de seguir con esto. Ahí está. Sí. Antes de seguir con esto, del módulo 5 no le voy a tomar examen. Les aviso que no va a haber examen, pero entra dentro de, obviamente, el examen final. Si quieren, como a modo de repaso, les puedo hacer un estilo examen, ¿sí? Que no va a ser obligatorio, lo hace quien quiera, para que ustedes repasen. Pero no va a ser obligatorio, porque si no se les va a juntar mucho con la fecha del examen final y prefiero que estudien para el examen final. Bien. Entonces, vacunas. ¿Qué son las vacunas? Preparaciones. Preparaciones que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera contra enfermedades. ¿Sí? ¿Qué hacen las vacunas? Estimulan la producción de defensas a que al exponer el sistema inmunológico a partes atenuadas o inactivas de un patógeno específico. ¿Sí? Entonces, cuando se le administra una vacuna, el sistema inmunológico, ¿qué hace? Reconoce ese antígeno y produce anticuerpos para que nos proteja contra las enfermedades. ¿Bien? Entonces, las vacunas son esenciales para que para prevenir enfermedades y también para proteger a aquellos que nos rodean. Bien, habitualmente las vacunas se aplican a través de inyecciones, ¿sí? Hay otras que se administran por boca, ¿bien? Y otra cosa que es muy común en las vacunas, que provoque síntomas leves, ¿sí? El dolor por ahí en el lugar donde fue la inyección, un poco de fiebre, fatiga, ¿sí? Esas en realidad son señales que nos indican que el sistema inmunológico nuestro está respondiendo a la vacuna y que está desarrollando protección contra la enfermedad. Bien, entonces, ¿por qué las vacunas son fundamentales? Para la prevención de enfermedades, ¿sí? Nos protegen contra enfermedades infecciosas, como por ejemplo el sarampión, la gripe, la polio, entre otras, al prevenir esas enfermedades, ¿sí? También otra razón es la inmunidad colectiva, ¿sí? Cuando, digamos, gran parte de una población está vacunada, se logra esto de la inmunidad colectiva, ¿sí? Entonces eso protege tanto a quien recibe la vacuna, ¿sí? Porque no propagamos y a toda la comunidad en general. Bien, otra de las razones es el control de brotes, ¿sí? Ayuda a prevenir los brotes de enfermedad. Y la reducción también de los costos de atención médica. ¿Sí? Las enfermedades que son prevenibles por vacunación, que generan costos que son bastante significativos en la atención médica. Por eso las vacunas son tan rentables, o son una inversión tan rentable para el tema de la salud pública.
Bien, entonces, si no nos vacunamos, puede ocurrir que varias consecuencias que son negativas, entre ellas enfermedades graves, ¿sí? Estamos más en riesgo, digamos, de contraer enfermedades infecciosas, ¿sí? Influenza, sarampión y demás, y estas enfermedades también pueden causar complicaciones que pueden ser graves y también la muerte, ¿no? Bien, si no nos vacunamos, otra consecuencia negativa es la propagación de las enfermedades, ¿sí? Al no estar uno inmunizado, podemos propagar esas enfermedades a otras personas, ¿sí? Especialmente por ahí a esas personas que realmente no pueden recibir la vacuna, como son en casos de bebé, en personas que tienen el sistema inmunológico debilitado, ¿sí? O que tienen alguna enfermedad de base que no pueden recibir la vacuna, ¿sí? Otra consecuencia negativa son los brotes epidémicos, ¿sí? Porque la falta de vacunación también puede llevar a estos brotes epidémicos, que afecta, digamos, a toda la comunidad entera, ¿sí? Y ni hablemos de que sobrecargan el sistema de salud, ¿sí? Y por otro lado, algo también negativo son los costos económicos y sociales, ¿sí? Todo lo que son las enfermedades prevenibles por vacunación generan costos económicos y, como les dije antes, también sociales que son muy significativos. Bien, entonces, la prevención a través de la vacunación es más efectiva y al mismo tiempo es menos costosa. ¿Bien? Bien, entonces, en general o en resumen, las vacunas son cruciales para proteger ¿qué? Nuestra salud individual y también la salud colectiva. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco de las vacunas para cada etapa de la vida, comenzando por las personas gestantes. ¿Sí? Las vacunas, como dijimos antes, son fundamentales y son fundamentales también durante el embarazo, porque protege a la madre y protege al bebé. ¿Sí? ¿Por qué? Por la transmisión de anticuerpos. La madre que está vacunada transmite anticuerpos a su bebé. ¿Sí? Entonces nosotros las madres embarazadas protegemos al bebé contra enfermedades prevenibles por vacunas. ¿Sí? Bien, también hay recomendaciones de vacunas para embarazadas que se basan obviamente en investigaciones. Bien, para la protección continua, ¿sí? Algunas vacunas que se recomiendan durante el embarazo también son seguras durante la lactancia, ¿sí? Porque le protege al bebé o le da una protección continua al bebé. ¿Sí? Bien. También protege las vacunas al futuro recién nacido, ¿sí? Eso se da gracias al paso por la placenta de los anticuerpos maternos. ¿Bien? Bien, ¿cuáles son entonces las vacunas que se indican durante la gestación? La antigripal, ¿sí? Que es una dosis en cualquier trimestre de la gestación, ¿sí? Sabemos que la vacuna antigripal es una excelente opción para prevenir la influenza, ¿no? Bien, bien, y que cada año se actualiza para proteger los virus más comunes de la temporada, por decirlo de una manera, ¿sí? La otra es la triple bacteriana acelular, ¿sí? Que es una dosis en cada embarazo, ¿sí? A partir de las 20 semanas de gestación, ¿sí? Que hace la triple bacteriana acelular, pero los protege contra 3 enfermedades. ¿Cuáles son esas 3 enfermedades? Difteria, tétano y tos convulsa. ¿Sí? Bien. La otra es la BSR, el virus sincical respiratorio, ¿sí? Que es una dosis en cada embarazo aproximadamente entre las 32 semanas y las 36 semanas de gestación. ¿Sí? Bien, que nos protege contra un virus que se llama, que es el ARN, ¿sí? El ácido ribonucleico, que afecta lo que son las vías respiratorias y lo que son los pulmones. ¿Sí? Bien.
Después tenemos todo lo que son las vacunas durante el puerperio, ¿sí? En el caso de, digamos, no haber recibido las vacunas en el embarazo, se debe aplicar una dosis de la vacuna antigripal, por ejemplo, dentro de los 10 días posteriores al parto, ¿sí? Ya hablando de los recién nacidos, ¿sí? La aplicación de lo que son las vacunas en edades tempranas también protege a quienes son más susceptibles de contraer enfermedades infecciosas que pueden ser potencialmente graves, ¿sí? Entonces los recién nacidos necesitan la BCG, ¿sí? La de tuberculosis, que es única dosis, ¿bien? Que es una vacuna, como dice ahí, contra la tuberculosis, ¿sí? Después tenemos la de la hepatitis B, ¿sí? Que acá se aplica una dosis neonatal, ¿sí? En el recién nacido dentro de las primeras 12 horas de vida. ¿Bien? ¿Para qué es fundamental la de la hepatitis B? Para prevenir esa enfermedad que afecta al hígado. ¿Sí? Bien, la hepatitis B puede ser una afección, ¿sí? Moderada a corto plazo o también puede convertirse en una enfermedad grave de por vida. ¿Sí? Bien. Luego tenemos las vacunas hasta el año, ¿sí? A los 2 meses, por ejemplo, se coloca que la de neumococo conjugada, ¿sí? Que es una vacuna que, ahí está, perdón, es una vacuna que nos protege contra el neumococo y ayuda a protegernos contra las bacterias que causan esa enfermedad, ¿sí? La otra es la poliomielitis, ¿sí? Que acá se aplica la primera dosis, bien, que es fundamental para prevenir también esa enfermedad, ¿sí? La pueden conocer a la poliomielitis como la polio también, bien. Después, por ejemplo, la de la polio, ¿sí? Se aplica a los 2 meses, a los 4 meses, entre los 6 y los 18 meses y entre los 4 y los 6 años, ¿sí? Tiene algún efecto secundario, enrojecimiento, hinchazón, ¿sí? Dolor por ahí en el lugar de la inyección. Denme un segundo, ahí está. Bien, también se aplica acá que la quíntuple o la prevalente, pentavalente, perdón, no la prevalente, pentavalente, ¿sí? Se coloca la primera dosis, ¿sí? Que nos protege contra 5 enfermedades. ¿Cuáles son esas 5? Difteria, ¿sí? Tétano, tos convulsa, ¿sí? Hepatitis B y la HIV, que es una influenza tipo B. También se coloca que el rotavirus, ¿sí? La primera dosis de la vacuna del rotavirus, ¿sí? Que es un virus que es muy contagioso, que causa que diarrea, ¿sí? Bien, después tenemos las que se colocan a los 3 meses de edad, ¿sí? Acá tenemos la meningococo, ¿sí? Que se coloca a los 3 meses de edad, que por ahí causa síntomas, dolor de cabeza, náusea, vómitos, erupciones por ahí cutáneas y demás. A los 4 meses de edad se coloca la segunda dosis de la neumococo conjugada, ¿sí? Y se coloca también la segunda dosis de la poliomielitis, ¿bien? También se coloca la quíntuple, ¿sí? La segunda dosis y la segunda dosis de rotavirus. Un segundo, sí, puedo entrar con la otra compu y se me había apagado, ahí está. A los 5 meses de edad se coloca la segunda dosis de la meningococo. A los 6 meses
de edad se coloca la tercera dosis de la poliomielitis y la tercera dosis de la quíntuple. ¿Sí? Ya entre los 6 y los 24 meses de edad se coloca la segunda dosis de la antigripal, ¿bien? Que se coloca como mínimo con un intervalo de 4 semanas entre la primera dosis, ¿bien? Bien, y se le coloca, por ejemplo, a los bebés que no hayan recibido la primera dosis antes de los 24 meses, se colocan también las dos dosis anteriores. ¿Sí? A los 12 meses de edad se coloca el refuerzo de la dosis de neumococo conjugada y la única dosis de hepatitis A. ¿Sí? Y a los 12 meses se coloca la triple viral, la primera dosis. ¿Sí? Bien, la triple viral, ¿contra qué nos protege? Sarampión, rubiola, ¿sí? Y parotiditis, o lo que nosotros conocemos como paperas. Bien, a los 2 o hasta los 2 años, las vacunas que se deben aplicar, ¿sí? A partir de los 2 años o del primer año hasta los 2 años, tenemos entre los 6 y los 24 meses, ¿sí? La antigripal, que ya lo habíamos dicho, a los 15 meses el refuerzo de la meningococo y se coloca la primera dosis de varicela. ¿Sí? Entre los 15 y los 18 meses se coloca un refuerzo de la quíntuple, ¿sí? Y a los 18 meses, ¿sí? Se coloca la de la fiebre amarilla, la primera dosis, pero solo para aquellas personas que residen en zonas de riesgo. ¿Sí? Es una enfermedad que es infecciosa transmitida por mosquitos, que puede ser grave, puede ser mortal. Bien, después vamos a hablar un poquito de la fiebre amarilla. ¿Sí? No en todas las zonas se aplica. ¿Sí? A los 5 años, o entre los 4 y los 5 años, y algunos la colocan entre los 5 y los 6 años, ¿sí? Reciben estas vacunas. ¿Cuál? La de la poliomielitis, la IPV, ¿sí? La triple viral SRP, sarampión, rubiola y paperas, ¿sí? La triple bacterial celular contra la difteria, el tétano y la tos convulsa, y la de la varicela. ¿Sí? Esto según el calendario nacional de vacunación. Y después tenemos a los 11 años, ¿sí? Que es una etapa que debe, digamos, reforzarse la protección de las vacunas que se han colocado en la infancia y también para prevenir enfermedades propias de la edad. ¿Sí? Una que es muy nueva relativamente, por decirlo de alguna manera, es la del VPH, ¿sí? La del virus del papiloma humano, que es única dosis. ¿Bien? Meningococo, hepatitis B, ¿sí? Se completa el esquema de las 3 dosis o se inicia si es que nunca se la colocaron, ¿sí? La triple bacteriana acelular, ¿sí? Y se hace un refuerzo para aquellos que residen en zona de riesgo de la fiebre amarilla. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Adolescentes que no hayan recibido, por ejemplo, las 2 dosis de la vacuna triple viral, que se aplica después del año de vida, deben iniciar todo el esquema completo. ¿Sí? Y después tenemos entre los 15 y los 64, 65 años, ¿sí? Que es una etapa de vida que también es crucial recibir refuerzos de vacunas que fueron aplicadas. ¿Sí? Entonces, muchas veces se inicia o se completa lo que es el esquema de las 3 dosis de la doble bacteriana, ¿sí? Todas las personas también a partir de los 5 años, ¿sí? Deben tener las 2 dosis de la vacuna completa de la doble o la triple viral, ¿sí? Si no, se comienza también con el esquema, la de las hepatitis B,
¿sí? Desde el 2012 en realidad es obligatoria que todas las personas de cualquier edad reciban la vacuna de la hepatitis B, ¿sí? Que son 3 dosis. Y la otra es una dosis anual de la antigripal, ¿sí? Y hay que tener en cuenta algo, el tema de las personas con factores de riesgo, como diabetes, como obesidad, como enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Enfermedades cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, puede ser congénita o puede ser adquiridas, trasplante de órganos, de médula ósea, bueno, y demás, ¿sí? También tienen que colocarse la vacuna, ¿sí? Bien, muchas veces a estas personas directamente le da la orden el médico de colocársela, ¿sí? Y cuando van a colocarse la vacuna tienen que tener un certificado de la existencia de esas enfermedades preexistentes que ya tienen, ¿sí? Y después tenemos el tema de la fiebre hemorrágica argentina, que a partir de los 15 años a personas que residen o que trabajan en zonas endémicas, por ejemplo, en ciertas jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, se recibe la de la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Y la de la fiebre amarilla, mayormente las provincias de riesgo, que esto no lo dije, es Misiones, Corrientes y Formosa, y algunos departamentos de Chaco, Salta, Jujuy, ¿sí? Bien, y después tenemos las vacunas para mayores de 65 años, ¿sí? Bien, que deben continuar con los refuerzos de vacunación que ya fueron aplicadas o completar el esquema, ¿sí? O protegerse contra la gripe, contra el neumococo. Ahí tenemos la antigripal, sí, que acuérdense que es una dosis anual, la neumococo, ¿sí? La doble bacteriana y las de la hepatitis B. Bien, después les voy a mandar que el profe Ezequiel mandó el calendario completo, eh, creo que fue en el grupo de agentes sanitarios, se lo voy a robar, porque es un esquemita que está muy lindo, que es nuevo, se los voy a robar, así se los mando a ustedes para que lo tengan y sepan del esquema completo. Bien, entonces hablamos un poquito de todas estas vacunas, contra qué nos protegen, qué son esas enfermedades, que es la tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Bien, es una enfermedad provocada por una bacteria. Esa bacteria, ¿sí? Normalmente ataca ¿qué? Los pulmones. Bien, pero puede afectar otras partes del cuerpo, riñones, columna vertebral, el cerebro, ¿sí? Y se manifiesta en realidad la tuberculosis de dos formas, latentes o activas, ¿sí? Tenemos la tuberculosis latente, que es una etapa donde el infectado con esa bacteria, ¿sí? Está infectado, pero está inactivo, o sea, no presenta ningún tipo de síntomas, no es contagioso. Pero ¿qué pasa? La tuberculosis latente se puede convertir en tuberculosis activa, ¿sí? Y esa está enferma, puede contagiar a otras personas, ¿sí? Y presenta síntomas, la tos persistente, la pérdida de peso, la fiebre, las sudoraciones nocturnas, ¿sí? La fatiga. Bien, ¿cómo se transmite la tuberculosis? De una persona a otra a través del aire. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, tose, estornuda, canta, grita y demás, largamos o liberamos las bacterias de la tuberculosis al aire. ¿Sí? Entonces la otra persona que está cercana a nosotros puede inhalar esas bacterias y contagiarse. ¿Sí? Algo que también por ahí estaba como el tema de mitos falsos es que la tuberculosis solo se transmite por el aire, no porque te den la mano, no porque compartamos alimentos, no porque dormamos en la misma cama, compartamos la misma ropa, compartamos el baño, ¿sí? Se contagia por el aire, ¿sí?
Bien, ni siquiera por darse un beso se contagia. Bien, obviamente, vamos a tener cuidado, no vamos a usar el mismo cepillo de diente, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Una vez que uno inhala, ¿sí? Todas esas bacterias pueden alojarse en los pulmones, ¿sí? Y pueden viajar, por decirlo de una manera, a través de la sangre a los riñones, por ejemplo, como les dije antes, la columna vertebral, al cerebro, ¿sí? Y la tuberculosis es contagiosa, principalmente cuando ataca ¿qué? Pulmones y garganta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos prevenimos de la tuberculosis? ¿Sí? Es primero que hay que, lo fundamental va a ser controlar la propagación. ¿Sí? Hay tratamientos de infecciones latentes. Bien, que hay medicamentos para evitar, digamos, que esa enfermedad evolucione a tuberculosis activa. ¿Sí? Después tenemos la vacuna de la BCG, que es importantísima, que se coloca a menores de 5 años. ¿Sí? Bien. Bien. Evitar la exposición. Bien. ¿A qué me refiero con evitar la exposición? Por ahí viajar a países que hay prevalencia de tuberculosis, evitar el contacto directo con personas afectadas, ¿sí? Mantenerse dentro de espacios cerrados, eso no debería ser así, más vale alejarse un poquito, ¿bien? Y la higiene, el lavado de manos regular, evitar otra cosa, el consumo de leche no pasteurizada y mantener en realidad una buena salud en general, ¿sí? Después tenemos hepatitis B, ¿sí? Que es una infección hepática, ¿sí? Provocada por este mismo virus, el virus de la hepatitis B, ¿sí? Es una infección que puede ser aguda, o sea, corta y grave. O también puede ser crónica a largo plazo. ¿Bien? Bien. La hepatitis B también nos puede conllevar a un alto riesgo de muertes por cirrosis o cáncer de hígado. ¿Sí? Y si hablamos de lo que son los síntomas, tenemos dos etapas, etapa aguda y etapa crónica. La etapa aguda empieza con fiebre, fatiga, dolor abdominal, ¿sí? La orina oscura, náuseas, vómitos, ¿sí? Ictericia, que es la piel amarillenta, más que nada en lo que es la parte de los ojos, ¿sí? Bien, y en la piel en general. Y después teníamos la etapa crónica, que en la etapa crónica la mayoría de las personas ya no presentan síntomas, ¿sí? Pero puede haber, por ejemplo, fatiga, debilidad, pérdida de apetito. ¿Bien? Bien. Luego tenemos el neumococo, ¿sí? Que el neumococo es una bacteria, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Que es una bacteria que puede causar diversas enfermedades, neumonía, otitis media, sinusitis, bronquitis, meningitis, ¿sí? Bien, y la prevención se logra mediante la vacunación y obviamente las buenas prácticas de higiene. Bien, entre los síntomas, por ejemplo, en el caso de neumonía, ¿sí? Aparece fiebre, tos, dolor en el pecho, dolor en el tórax. En el caso de la meningitis, vómitos, fiebre, irritabilidad, ¿sí? Cefalea, dolor de cabeza. Bien, y también, por ejemplo, la meningitis puede dejar secuelas, tanto secuelas auditivas como secuelas neurológicas. ¿Sí? Bien, después tenemos la polio o la poliomielitis, que es una enfermedad causada también por un virus, ¿sí? Que afecta a qué? Principalmente a los nervios de la médula espinal y del tronco cerebral. ¿Sí? Bien, y si hablamos de la forma más grave,
la polio también puede hacer que las personas sean incapaces de mover ciertas extremidades, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como parálisis, ¿no? Bien, y muchas veces derivan problemas respiratorios y a veces la muerte. Bien, entre los síntomas, ¿sí? Tenemos varios tipos de poliomielitis. Una es la poliomielitis abortiva, ¿sí? Que es una forma, digamos, leve de la enfermedad. Bien, que deriva en ciertos síntomas muy similares, por ejemplo, a los de la gripe, que duran entre 2, 3 días, por ahí. Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, de garganta, dolor de estómago, pérdida de apetito, náuseas, ¿sí? Vómitos. Después tenemos la poliomielitis no paralítica, que es una forma, digamos, más grave de la enfermedad, ¿sí? Que es una enfermedad que dura algunos días, pero que no causa parálisis, ¿sí? Y también los síntomas son muy similares a los de la gripe, ¿bien? Dolor o rigidez en el cuello, en los brazos, en las piernas, dolor de cabeza, ese dolor de cabeza eh, intenso, ¿sí? Y en la poliomielitis no paralítica puede haber una segunda fase de síntomas, ¿sí? En esa segunda fase, rigidez de la columna vertebral, además del cuello, disminución de los reflejos, debilidad muscular, ¿bien? Y después tenemos la poliomielitis paralítica, ¿sí? Que es la forma más grave, ¿bien? Es poco frecuente, pero existe, ¿sí? Dolores intensos, sensibilidad extrema al tacto, sensación de hormigueo o de pinchazón, que algo pincha, espasmos musculares, ¿sí? Debilidad muscular que progresa en parálisis, ¿sí? Y dependiendo también de la gravedad de la enfermedad, entre otros signos, otros síntomas, podemos incluir esto de la parálisis de los músculos involucrados en la respiración y dificultad para tragar. ¿Bien? Bien. Después tenemos el rotavirus, ¿sí? La vacuna del rotavirus. El rotavirus es un virus que causa ¿qué? Gastroenteritis, ¿sí? Diarrea severa, vómitos, fiebre, deshidratación. Bien, la mayoría de los niños se han infectado alguna vez con rotavirus antes de cumplir los 5 años de edad. Bien, ocurre casi siempre en invierno o en primavera, ¿sí? Y es muy fácil que los niños se contagien, ¿sí? De otros niños, ¿sí? Algunas veces también de adultos. Bien, a ver, una vez que el niño adquiere este virus, se toma aproximadamente unos 2 días para que se enferme, ¿sí? Y lo que son los vómitos, lo que son las diarreas, pueden durar entre 3 y 8 días. ¿Bien? Bien, entonces, si hablamos de los síntomas, ¿sí? Es como una gastroenteritis. Durante 3 y 8 días hay vómitos, hay diarreas acuosas, hay diarreas abundantes que hasta el niño puede defecar hasta 20 veces al día. ¿Sí? Fiebre, dolor abdominal y el mayor riesgo, ¿cuál es? La deshidratación. ¿Sí? Después tenemos la meningitis, ¿sí? Que es una infección o una inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Que serían las meninges. Bien, entre los síntomas, ¿cuál es? Dolor de cabeza, fiebre, rigidez en el cuello. Bien. Meningococo, ¿sí? Que también es una bacteria que provoca meningitis, ¿sí? Que es la inflamación de las membranas que
cubren el cerebro, o puede ser sepsis, que es una infección generalizada, ¿sí? O cualquier otra infección más grave, ¿sí? Que puede tener consecuencias fatales o dejar secuelas irreversibles, como por ejemplo las amputaciones, ¿sí? Secuelas neurológicas graves, pérdida de la audición. Bien, después tenemos la que más conocemos, gripe o influenza, que es una infección de la nariz, garganta y los pulmones, ¿sí? Que son parte del sistema respiratorio. Bien, entonces una gripe causada por un virus, ¿sí? La influenza se conoce como gripe, ¿sí? Pero hay diferentes virus de la gripe, ¿sí? Estomacal, por ejemplo, que causa diarrea y vómito, respiratorio y demás, ¿sí? Bien, la mayoría de las personas que tienen gripe mejoran por su cuenta, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa con la enfermedad? Que es de complicaciones que hasta pueden ser mortales, ¿sí? Y hay algunos grupos también de personas que tienen mayor riesgo, ¿sí? O tienen un mayor, sí, un alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, los niños pequeños, ¿sí? De 12 meses o menos. Las personas que, o las mujeres que planean quedar embarazadas, o que están embarazadas, o que tuvieron un bebé recientemente durante esta temporada de gripe, los adultos mayores de 65 años, ¿sí? Las personas por ahí que viven o que trabajan en centro con muchas otras personas, por ejemplo, los asilos de ancianos, ¿sí? Y otros grupos que tienen alto riesgo de tener complicaciones son las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, ¿sí? Las personas que tienen un índice de masa corporal de 40 o más, las personas que tienen afecciones, ¿sí? O trastornos del sistema nervioso que alteran la forma en que el cerebro procesa la información, ¿sí? Las personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, asma, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, diabetes, ¿sí? Personas que tuvieron accidente cerebrovascular, ¿bien? Y personas menores de 20 años que reciben tratamiento a largo plazo con aspirina, ¿bien? Por eso soy tan rompe con el tema de la aspirina. No todo el mundo puede tomar aspirina. No a todo el mundo le hace bien tomar una aspirina por día. Bien, entonces los síntomas al principio, ¿cómo aparecen en una gripe? Goteo por la nariz, estornudo, dolor de garganta, ¿sí? Por lo general, digamos, todo ese resfriado comienza lento, ¿sí? Bien, después la gripe tiende a aparecer más rápidamente, ¿sí? Un resfriado es molestia, pero ¿qué pasa? Una gripe, uno se siente mucho peor, ¿sí? Entonces, entre los síntomas tenemos dolor de cabeza, la tos persistente, esa tos seca, puede aparecer falta de aire, cansancio, debilidad, dolor de garganta, dolor en los ojos, ¿sí? Y los vómitos y las diarreas también son síntomas de gripe. ¿Bien? Obviamente, los vómitos y las diarreas más frecuentes en niños que en adultos, ¿sí? Y los niños y los adultos también que tienen alto riesgo pueden tener complicaciones. Entre esas complicaciones tenemos neumonía, bronquitis, brotes asmáticos, problemas cardíacos, infecciones del oído, ¿sí? Síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Bien? Por eso muchas veces por ahí los papás dicen, ay no, simplemente el nene, la nena
tiene un poco de moco, ¿no? ¿Para qué lo voy a llevar al pediatra? Así total, y el chico está 10, 15 días, después termina con una neumonía, y ahí decimos, che, ¿cómo no lo llevé al médico antes? Y total, solamente pensé que tenía un poco de moco ahí. Eso déjenlo para uno que está bien de salud, que es adulto, ¿sí? Y sabe cuando se siente mal realmente. Al niño lo llevamos igual al médico. Sé que es tedioso ir al pediatra, a mí no me gusta para nada. Porque te hay que sacar un turno, te dan un turno de acá a 10 días y el chico está enfermo ahora, ¿no? De acá a 10 días. Eh, pero tratemos de llevarlo al médico. Así que el médico nos diga, es una simple gripe, no le das más nada, excepto que tenga fiebre, un ibuprofeno. Bueno, si tiene fiebre, un ibuprofeno. Bien. Después tenemos la hepatitis A, que es una infección también hepática, ¿sí? Que es sumamente contagiosa, bien, causada por el mismo virus, ¿sí? ¿Qué causa? Inflamación del hígado, afecta el funcionamiento del hígado. Bien, ¿cómo se contagia? Es posible que uno se contagie por ingerir alimentos o agua contaminada, por el contacto directo también con las personas o con los objetos infectados. Bien, a ver, los casos leves de hepatitis A no requieren ningún tipo de tratamiento, ¿sí? La mayoría de las personas, digamos, se recuperan por completo sin que haya ningún daño permanente en el hígado, ¿sí? Y para eso hay que practicar buenos hábitos de higiene, lavarse las manos con frecuencia, evitar la transmisión del virus, colocarnos la vacuna de la hepatitis A, ¿sí? Entre los síntomas generales que aparecen unas semanas después de que uno tuvo contacto con el virus, ¿sí? Que no todas las personas tampoco manifiestan síntomas, pero en general tenemos cansancio, debilidades, digamos, que son inusuales, náuseas, vómitos, diarreas, ¿sí? Dolor abdominal, ¿sí? Más que nada en la parte superior derecha, debajo de las costillas inferiores, ¿sí? Que está por encima de el hígado, del otro lado, derecha. Yo con la derecha y la izquierda son malísimas. Derecha, ¿sí? Pérdida del apetito, fiebre baja, orina oscura, ¿sí? También las heces de un color tipo arcilloso, le decimos, tipo grisáceo, ¿sí? Puede aparecer dolor articular, picazón, ¿sí? Ictericia, que acuérdense que era el color amarillento en la piel y en la parte más que nada blanca de nuestros ojos, ¿sí? Y obviamente la prevención más que nada es la vacuna, ¿sí? Que puede prevenir esta infección. Bien. Eh, Después teníamos la triple viral o la doble viral, ¿sí? La triple viral, acuérdense que nos protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis o la papera, ¿sí? Que se aplica mediante una inyección en el brazo izquierdo. ¿Bien? ¿Cuántas dosis de la vacuna triple viral se necesita? ¿Sí? La primera a los 12 meses de edad, la segunda se aplica a los 6 años de edad o cuando ingresan, digamos, a la primaria. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Em, mm, mm, mm. Y la doble viral. Perdón, la doble viral. ¿Qué puede presentar? Dolor de cabeza, ¿sí? Enrojecimiento por ahí en el sitio de la inyección, ¿sí? Que puede durar aproximadamente unos 3 días, este dolor, este calor, ese enrojecimiento, ¿sí? Puede dar fiebre, ¿sí? Entre 38,5 y 39 grados centígrados, puede aparecer sarpullido, ¿sí? Mayormente entre los 5 y los 12 años después de haberse aplicado la vacuna, ¿sí? Y puede inflamarse los ganglios del cuello, ¿sí?
Después tenemos la varicela, ¿sí? Que es causada por un virus, el virus de la varicela zoster. Bien, causa que zampullidos con picazón, ampollas con líquido, ¿sí? Se contagia muy fácil en personas que hayan tenido la enfermedad antes o no se hayan vacunado, ¿sí? Anteriormente el tema de la varicela era un problema generalizado. En la actualidad con el tema de las vacunas nos protege muchísimo, ¿sí? Entonces las vacunas es segura para prevenir la enfermedad y también otros problemas de salud. Entonces, entre los síntomas de la varicela, la erupción, ¿sí? Que es provocada por la varicela, aparece entre los 10 y los 21 días posteriores a la exposición del virus, ¿sí? Esa erupción suele durar entre 5 y 10 días. Bien, pero hay otros síntomas que también pueden aparecer entre el primero y el segundo día después de la erupción, por ejemplo, la fiebre, la pérdida de apetito, los dolores de cabeza, el cansancio, ¿sí? Una vez que aparece la erupción de la varicela, pasan por 3 fases. ¿Cuáles son? Las protuberancias abultadas, o sea, las pápulas, ¿sí? Que aparecen a los pocos días. Después, pequeñas ampollas, que se llenan de líquidos, ¿sí? Que se llaman vesículas, ¿sí? Que se forman aproximadamente un día y luego se rompen y empiezan a gotear. Y por último, las costras o las cáscaras que cubren esas ampollas abiertas y tardan algunos días en curarse, ¿sí? Después de todo eso siguen apareciendo algunas protuberancias durante varios días, ¿sí? Bien. ¿Puede contagiar con el virus a otras personas? Sí, durante un máximo de 48 horas antes de que aparezca la erupción. Bien. Y el virus sigue siendo también contagioso hasta que todas las ampollas, ¿sí? se hayan cubierto, digamos, con la costra. ¿Vamos? Después tenemos la quíntuple, ¿contra qué enfermedad protege? Era una la difteria, ¿sí? Que es una infección grave, que es causada por una toxina, ¿sí? Que causa que es difteria respiratoria o difteria cutánea, ¿sí? Y en casos más raros también puede causar difteria sistémica. ¿Bien? Entonces, la forma respiratoria se caracteriza por una formación de ciertas pseudomonas en la garganta, en la mucosa nasal también, ¿sí? Da cuadros febriles, ¿bien? Evoluciona relativamente lento, ¿sí? Tiene una progresión de ciertos síntomas entre 2 o 3 días, ¿sí? La forma cutánea es una infección leve en la piel, ¿sí? Bien. También tenemos la infección inaparente, ¿sí? O de colonización, que son mucho menos frecuentes, que es una forma también de esta enfermedad. ¿Cómo se transmite? A través de secreciones respiratorias, ¿sí? La persona que está infectada, tose, habla, estornuda, bien, el otro la respira, ¿sí? La otra que cubre la quíntuple es el tétano, ¿sí? Que es causado por ciertas esporas de una bacteria, ¿sí? Que está presente en donde, en el polvo, en la tierra, en los heces de los animales, de los humanos, que se introduce en el cuerpo a través de qué? De heridas, ¿sí? Heridas causadas por ahí porque por una mordedura, por un traumatismo, por intervenciones quirúrgicas, por inyecciones, ¿sí? Por una inyección puede haber un absceso, ¿sí? Por gangrenas, por abortos, por quemaduras, por infecciones del oído medio. Bien,
Entonces, es la única enfermedad, el tétano, inmunoprevenible, que es una infección que no es contagiosa. No se contagia de persona a persona. ¿Sí? El tétano tiene un periodo de incubación de entre 2 y 21 días, ¿sí? Donde uno manifiesta que espasmos, ¿sí? Contracturas musculares, ¿sí? Y eso debilita ¿qué? La función respiratoria y la función también cerebral, por ese compromiso muscular. Entonces no es joda cuando por ahí nos cortamos o tenemos algún traumatismo y te dice, andate ya a colocarte la vacuna del tétano, ¿sí? Porque puede traer complicaciones graves. ¿Bien? El otro es la tos convulsa o coqueluche, también se conoce la tos convulsa, que también es una infección respiratoria, que es muy contagiosa, causada por ciertas toxinas de una bacteria, ¿sí? Que también evoluciona en fases que no se las voy a nombrar porque no hace falta, ¿sí? Pero sí decirles que se puede manifestar de dos formas, o leves o severas, ¿sí? Se transmite de una persona a otra a través de lo que son secreciones respiratorias que esa persona afectada expulsa, ¿sí? Tiene un periodo de incubación más o menos entre 1 y 3 días, perdón, 1 y 3 semanas, no 3 días, ¿sí? Si hablamos de los primeros síntomas, son muy similares a un resfriado común, ¿sí? La tos seca, ¿sí? Que causa que habitualmente altera lo que es la respiración, ¿sí? Causa muchas veces ese ahogo, ¿bien? Genera problemas para dormir, para alimentarse, ¿sí? Y lo que es la tos convulsa es mucho más grave en menores de 6 meses, ¿bien? La otra era contra la hepatitis B, que no la vamos a nombrar nuevamente, ¿sí? Que se transmite por el contacto con, o no lo dimos hepatitis B, sí, por el contacto de sangre contaminada, por contacto sexual, por transmisión eh, vertical, o sea, de persona gestante al feto, ¿sí? En el periodo neonatal también, por transfusiones de sangre, por el compartir, ¿sí? El material de uso con respecto a las drogas endovenosas y demás, ¿sí? Y la otra era contra la influenza tipo B, la HIV, que es una bacteria que también se propaga muy fácil por las secreciones respiratorias, ¿sí? Cuando uno estornuda, cuando uno tose. ¿Bien? Que puede causar enfermedades invasivas, por ejemplo, neumonía, meningitis, ¿sí? O enfermedades no invasivas, otitis, sinusitis, artritis. ¿Bien? Bien. Próxima clase, porque me queda. Bueno, no, tampoco es tanto lo que queda. Triple bacteriana, ya la vimos. Déjenme ver, tos convulsa. Virus del papiloma humano, me queda ver. Fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina, también esa es otra. Y nada más. Entonces, voy a abrir el campus, así, no, quiero abrirlo. Farmacia, antes que nos retiremos, denme un segundo. También voy a abrir el calendario, no estamos hoy en primero. Nos queda 27 clases, 4 y el 11. Les voy a habilitar el próximo módulo, denme un segundo. Y les voy a decir algo. Antes que nos... Ah, no, yo se los habilité. Porque el último módulo
es así de cortito, que en una clase lo di. Entonces, seguramente nos va a quedar una clase ahí descolgada, ¿sí? Para no dar nada. Les pregunto a ustedes, ¿qué quieren hacer esa última clase? ¿Quieren tirar algún tema en el grupo de su interés que no se haya visto y darlo, o quieren hacer un repaso general, o quieren tomarlo como una despedida? Dejo el grupo abierto para que escriban ahí. ¿Sí? Porque la clase que viene vamos a terminar con esto de la vacuna, en realidad creo que nos va a quedar 2 clases descolgadas, así que, no sé, fuimos rápido esta vez, no interrumpieron tanto, siempre me faltan clases a mí y esta vez no lo puedo creer que termino antes. Sí, pues nos quedan en realidad dos pequeñas cositas de vacunas. Voy a acordarme de robarle el calendario al profe ese para pasárselo a ustedes. ¿A qué se dedican las chicas? Que se decidan las chicas, no a qué se dedican, nada que ver lo que leí. Dice Anabela, que se decidan las chicas y me acopla lo que ellas quieran. Bueno, a lo que todos quieran, ¿sí? Pero por ahí a lo mejor tienen un tema que no se tocó y que es de su interés y lo podemos acoplar. Tampoco lo vamos a dar tan en profundidad, pero lo podemos acoplar como un extra, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Así que váyanlo pensando, porque seguramente la clase que viene terminamos con todo. ¿Bien? ¿Les parece? ¿Sí? Así no perdemos esas 2 clases o esa clase y media que todavía nos queda y la aprovechamos para algo útil. ¿Sí? Bien, entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes a las 14 horas. ¿Sí? Que tengan un hermoso fin de semana. Yo seguro, Jennifer, no, ya arrancaron así, no. Eso. Después, si hacemos tiempo, ya la semana que viene les explico el tema del examen final, ¿sí? O nos reunimos, si quieren, unos 15 minutos antes de comenzar las clases, así les explico el tema del examen final, cómo es, cómo se hace y demás, ¿sí? Para que ya vayan sabiendo. Bien, no les robo más tiempo, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao. Gracias.